¿Sabías que hay deudas que quizás nunca tengas que pagar nuevamente? Para muchos adultos mayores, esta verdad llega como un tanto un shock como un alivio. Puede que hayas pasado años enviando dinero fielmente a cobradores, creyendo que no tenías opción cuando, en realidad, la ley dice lo contrario. La realidad es que miles de ancianos en todo el país siguen entregando su limitado ingreso de jubilación para cubrir deudas que ya no tienen peso legal. Y lo que hace esto peor es que muchos cobradores saben esto, pero continúan presionándose a las personas, esperando que el miedo supere el conocimiento. Hoy vamos a revisar 6 tipos específicos de deudas que los abogados advierten constantemente a los ancianos que no deben seguir pagando. Estas son deudas donde la ley está de tu lado, incluso si un cobrador por teléfono intenta decirte lo contrario. Explicaremos por qué estas deudas pierden su poder, cómo atrapan a tantos adultos mayores y qué puedes hacer si te están acosando por ellas. Cada punto fortalecerá tu confianza, reemplazando el miedo con conocimiento y control. Así que, si has estado preocupado por deudas que consumen tu jubilación, respira hondo. Estás a punto de aprender 6 verdades importantes que pueden cambiar la forma en que manejas la deuda para siempre. Ahora, comencemos. Número 1. Facturas médicas antiguas más allá de la recolección. Para muchos ancianos, las facturas médicas se han acumulado a lo largo de los años, a veces debido a una cirugía, una visita al hospital o una visita de emergencia. Puede que sientas presión cada vez que llega una carta, pero lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que la deuda médica antigua tiene una fecha de caducidad. Cada estado establece un estatuto de limitaciones sobre cuánto tiempo un hospital, clínica o cobrador puede demandar legalmente para recuperar el pago. Para algunos estados puede ser de 3 años, para otros 6, y una vez que ese tiempo pasa, la deuda pierde su efecto legal. Eso no significa que los cobradores dejen de llamar, pero sí significa que ya no estás obligado a pagar. Aquí está por qué esto importa. Muchos ancianos temen que las facturas médicas impagas se coman sus cheques de seguridad social. La verdad es que, por ley federal, los beneficios de seguridad social están protegidos de la mayoría de los acreedores. Los hospitales no pueden tocar ese dinero, sin importar cuántas amenazas hagan. Este conocimiento solo puede aliviar una carga enorme porque separa la realidad de las tácticas de miedo. Y no se trata solo de tu dinero, se trata de proteger tu dignidad. Considera a Margaret, una viuda de 74 años que una vez pagaba cientos de dólares cada mes para cubrir una factura de hospital de hace casi una década. Ella pensaba que no tenía elección. Cuando un abogado de asistencia legal finalmente explicó que el estatuto de limitaciones de su estado ya había expirado años antes, se dio cuenta de que podría haber guardado ese dinero para sus medicamentos y gastos diarios. Ese solo hecho cambió su vida. Así que, si aún estás recibiendo llamadas de cobro sobre facturas de hospitales o médicos muy antiguas, pausa antes de pagar un centavo más. Pregunta cuán antigua es esta deuda y si el límite de tiempo legal ya ha pasado. Si es así, ya podrías estar libre. No se trata de evitar la responsabilidad. Se trata de usar los derechos que existen para proteger a los ancianos que ya han dado tanto. Y una vez que veas esto claramente, entenderás que no todas las facturas en tu correo merecen tu dinero. Número 2. Deuda de tarjeta de crédito antigua que está prescrita. Las tarjetas de crédito pueden sentirse como un salvavidas en tiempos difíciles, pero para muchos ancianos esos saldos persisten mucho después de que la tarjeta ha sido cortada. Lo que puede que no sepas es que al igual que las facturas médicas, la deuda de tarjeta de crédito también tiene un estatuto de limitaciones. Una vez que ese periodo expira, los prestamistas pierden el poder legal de demandar por el reembolso. Los cobradores podrían seguir enviando cartas o haciendo llamadas, pero dependen de tu miedo y falta de conocimiento para sacar dinero de ti. Si el tiempo se ha agotado, la deuda se convierte en lo que los abogados llaman prescripción, lo que significa que no tienes que pagarla. La trampa en la que caen muchos adultos mayores es reiniciar accidentalmente el cronómetro. En la mayoría de los estados, hacer incluso un pequeño pago o admitir que la deuda es tuya puede reiniciar el estatuto de limitaciones,
dándole repentinamente a los cobradores el derecho de demandar nuevamente. Por eso es tan importante no apresurarse cuando alguien te presiona por teléfono. Tómate tu tiempo, verifica la antigüedad de la deuda y conoce tus derechos. Piensa en Robert, un conductor de autobús retirado de 78 años que era acosado diariamente por agencias de cobro sobre una tarjeta que había dejado de usar hace más de 15 años. Ellos exigían miles, amenazando con demandas y embargos salariales. Pero una vez que habló con una clínica legal, se enteró de que la deuda había caducado desde hace mucho bajo la ley de su estado. Dejó de pagar, las llamadas eventualmente cesaron y su seguridad social permaneció intacta. Ese conocimiento le devolvió tanto su tranquilidad mental como su sentido de control. Si estás lidiando con facturas de tarjetas de crédito antiguas, recuerda esto. El tiempo a menudo está de tu lado. Las compañías pueden haber tenido años para actuar, pero si no lo hicieron dentro del plazo legal, ese poder se ha ido. No necesitas vivir con miedo a cada timbre del teléfono. Necesitas saber que la ley te protege más de lo que piensas. Número 3. Ciertos préstamos estudiantiles privados. Muchas personas suponen que los préstamos estudiantiles te siguen hasta la tumba, pero la verdad es más complicada. Mientras que los préstamos estudiantiles federales tienen sus propias reglas estrictas, ciertos préstamos estudiantiles privados pueden realmente caducar bajo el Estatuto de Limitaciones. Al igual que las deudas de tarjetas de crédito o médicas, si tú o incluso tus hijos tomaron préstamos hace años y han estado en default durante mucho tiempo, los prestamistas ya no pueden tener la capacidad legal de demandar por el reembolso. Eso no significa que no intentarán presionarte, pero la ley a menudo está de tu lado si ha pasado suficiente tiempo. Otro punto importante es lo que sucede al fallecer. Los préstamos estudiantiles federales generalmente se cancelan cuando el prestatario fallece. Y en muchos casos, los préstamos privados tampoco pueden ser cobrados a los cónyuges o hijos sobrevivientes a menos que cofirmaran. Los ancianos a menudo se preocupan de que sus hijos sean cargados con esta deuda, pero a menos que estén legalmente ligados a ella, la responsabilidad generalmente muere con el prestatario. Conocer esto puede aliviar mucha culpa y estrés innecesarios. Veamos un ejemplo. Linda, una abuela de 82 años, pasó años reuniendo dinero para pagar un viejo préstamo estudiantil privado que había tomado hace décadas para un certificado de enseñanza que nunca usó. Tenía miedo de que sus nietos heredaran la deuda si no seguía pagando. Después de hablar con un abogado de una organización sin fines de lucro, descubrió que el préstamo era incobrable porque el Estatuto de Limitaciones había pasado. Y aunque no hubiera sido así, sus nietos no podrían ser considerados responsables. Esa realización le dio permiso para finalmente dejarlo ir y enfocar su limitado ingreso en sus necesidades diarias. Para muchos adultos mayores, el miedo de dejar una deuda atrás es mayor que la propia deuda. Al entender que algunos préstamos estudiantiles privados pueden caducar y que la mayoría no se transfieren a la familia, puedes dejar de vivir bajo el peso de una factura que no tiene poder sobre tu futuro. El alivio de saber que puedes irte legalmente es más que financiero. También es libertad emocional. Número 4. Ciertos préstamos personales de amigos o familia. Entre las deudas más difíciles de llevar para los ancianos están los préstamos personales una vez solicitados a un vecino, un primo o incluso un viejo amigo. Muchos adultos mayores aún sienten culpa por no haber podido reembolsar incluso décadas después. Pero legalmente, si estos préstamos personales nunca se formalizaron por escrito o si han pasado mucho más allá del Estatuto de Limitaciones, son deudas de las que puedes liberarte. Nadie puede llevarte a juicio o forzar el reembolso de un préstamo verbal de antaño. Los cobradores pueden no estar involucrados en estas situaciones, pero el peso a menudo recae más sobre tu propia conciencia. Los ancianos replayan conversaciones de años pasados, sintiendo que deben algo que ya no tiene validez legal. La verdad es que la vida sucede. Las familias enfrentan enfermedades, pérdidas de empleo o gastos inesperados. Si la deuda nunca fue perseguida formalmente y el tiempo ha pasado, la ley considera que está cerrada. Aferrarse a esa culpa no le sirve a nadie y drena la paz que mereces en tus años posteriores. Toma la historia de Helen, una mujer de 81 años que aún se preocupaba por $50
que pidió prestado a un amigo de la iglesia en la década de 1970. Ese amigo había fallecido desde entonces. Sin embargo, Helen se sentía avergonzada como si hubiera fallado en su responsabilidad. Cuando su hija le explicó que la deuda era legal y prácticamente inexistente, Helen lloró de alivio. Finalmente entendió que había cargado con una carga innecesaria. Durante más de 40 años, como ancianos, debemos recordar que el perdón también se aplica a nosotros mismos. Cargar con cadenas invisibles de viejas deudas inejecutables solo disminuye la alegría de los años que nos quedan. Permite que la ley y el tiempo cierren el libro por ti. Ya has dado tanto a tus familias y comunidades. Tienes el derecho de dejar de lado el peso de deudas que ya no existen. Número 5. Deudas médicas caducadas. Las facturas médicas pueden ser algunas de las piezas más aterradoras de correo por abrir. Para muchos adultos mayores, una sola estancia en el hospital o un procedimiento inesperado hace años dejó tras de sí pilas de saldos impagos que nunca parecen posibles de recuperar. Pero lo que muchos ancianos no se dan cuenta es que, al igual que otras deudas de consumo, las facturas médicas también vienen con un estatuto de limitaciones. Después de un cierto número de años, dependiendo del estado, esos saldos antiguos no pueden ser exigidos en la corte. Los hospitales y clínicas a menudo venden estas cuentas impagas a cobradores de terceros que pueden llamar con urgencia, advirtiéndote sobre las consecuencias si no pagas de inmediato. Sus palabras pueden agitar la culpa y el miedo, especialmente si fuiste criado para creer que cada factura debe ser pagada sin importar qué. Sin embargo, la realidad es que una deuda médica caducada es legalmente incobrable. Nadie puede embargar tu cheque de seguridad social o embargar tu casa por ello. En la mayoría de los casos, los hospitales no pueden negarte atención futura debido a deudas del pasado. Toma el caso de Margaret, una viuda de 82 años. Recibió un aviso aterrador por una factura de hospital de 1998, exigiendo miles de dólares que no tenía. Después de hablar con un consejero legal para ancianos, aprendió que la deuda había pasado mucho tiempo fuera de la vida exigible. Esa sola llamada telefónica le devolvió sus noches de sueño y la liberó de una carga que pensó que la atormentaría para siempre. La verdad es que los ancianos deben proteger su salud presente, no castigarles por costos médicos que la tiempo y la ley ya han cerrado. Conocer tus derechos no solo ahorra dinero, sino que también restaura la dignidad. Trabajaste demasiado duro por tu seguridad como para dejar que deudas caducadas te la quiten. Número 6. Facturas de servicios públicos después de la muerte. Muchos ancianos se preocupan de que si fallecen, las facturas domésticas impagas, como electricidad, gas o agua, recaerán directamente sobre sus seres queridos. Los cobradores pueden incluso insinuar esto, presionando a los miembros de la familia para que cubran saldos que nunca fueron suyos desde el principio. La verdad es que, una vez que el titular de la cuenta muere, las facturas de servicios públicos impagas no se transfieren automáticamente a los hijos o cónyuges, a menos que sus nombres también estuvieran en la cuenta. Las compañías de servicios pueden cerrar la cuenta, pero no pueden perseguir a los sobrevivientes para cobrar dinero que nunca debieron legalmente. Aquí es donde a menudo se infiltran la confusión y el miedo. Las familias que ya están de duelo pueden recibir avisos o llamadas que implican que deben pagar para evitar daños a su crédito o interrupciones en el servicio. Pero un hijo o hija no es responsable de la factura eléctrica de mamá a menos que decidan asumir voluntariamente la cuenta. Incluso entonces, son responsables solo hacia adelante, no por lo que quedó atrás. Piensa en Robert, un hombre de 79 años que pasó sus últimos años preocupado de que sus hijos se quedarían atrapados con su factura de agua vencida. Después de hablar con un abogado local, descubrió que tales preocupaciones eran innecesarias. Su familia podría simplemente notificar a la compañía de servicios sobre su fallecimiento, y la cuenta se cerraría sin transferir el saldo viejo. Ese conocimiento alivió su mente, permitiéndole enfocarse en preocupaciones más significativas, como pasar tiempo con sus nietos. Para los ancianos con ingresos fijos, es vital recordar que estos servicios básicos pueden ser interrumpidos cuando los pagos se detienen, pero las deudas en sí finalizan contigo. Ningún cobrador tiene el derecho de atar a tu familia a lo que fue solo tuyo. Suelta esa preocupación.
no es tuya para llevarla al futuro. Pensamientos finales. Envejecer trae suficientes desafíos sin cargar con el peso de deudas que no estás legalmente obligado a pagar. Desde facturas médicas vinculadas solo a tu nombre hasta saldos de tarjetas de crédito caducados y préstamos estudiantiles privados que mueren con un cofirmante, la ley ofrece a los ancianos más protección de la que muchos se dan cuenta. Sin embargo, demasiado a menudo, hombres y mujeres mayores continúan sufriendo en silencio, pagando a cobradores que no tienen ningún reclamo verdadero o preocupándose sin cesar por obligaciones que ya no existen. La verdad más importante es esta: tienes derechos, y entenderlos puede liberarte de años de estrés innecesario. Pero más allá del aspecto legal, hay una libertad emocional que viene con dejar ir. Muchos ancianos pasan las noches despiertos, repleisando viejas facturas y promesas pasadas, creyendo que deben sacrificar su salud, su comida o incluso su medicina para pagar deudas que no pueden ser exigidas. Esa no es la manera en que debes vivir tus últimos años. Estos años están destinados a la paz, la dignidad y el tiempo con la familia. Saber que ciertas deudas no son tuyas para llevar puede devolverte tu independencia y restaurar la esperanza de un futuro más calmado. Así que, mientras reflexionas sobre estas 6 deudas, respira hondo y recuérdate que no todas las facturas que llegan a tu buzón son tuyas para pagar. Al aprender qué deudas pueden ser legalmente abandonadas, recuperas el control. Y al liberarte de cargas innecesarias, haces más espacio para lo que realmente importa: tu salud, tus relaciones y la alegría de tu vida diaria. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación y comparte una cosa que aprendiste hoy y cómo planeas usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios nos da una gran motivación y ánimo. Si disfrutaste este video y lo encontraste útil, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por ver y esperamos verte en el próximo video. Deja un comentario a continuación y comparte una cosa que aprendiste hoy y cómo planeas usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios nos da una gran motivación y ánimo. Si disfrutaste de este video y te pareció útil, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por ver y esperamos verte en el próximo video.